Hola de nuevo. Celebro que podamos tener este nuevo encuentro, aunque no sea presencial. Según la devolución que recibieron a la vuelta de mail luego de la primera entrega, cada equipo ya sabe cuál de nosotras los acompañará en este proceso de aprendizaje. En esta ocasión vamos a abordar la primera parte del desarrollo de un proyecto de investigación científica en diseño. Y aquí hago una aclaración. Hablaremos de diseño y no de diseño en comunicación visual, porque este año articularemos contenidos con alumnos y alumnas de diseño multimedial y queremos que se sientan parte del grupo. Aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida. Para entender el mundo buscamos, los seres humanos, la producción de conocimiento. El método científico es uno de los métodos para apropiarnos de saberes. La investigación científica implica un aprendizaje y este es un proceso reflexivo, sistemático, crítico y contextualizado, cuyo objetivo es generar nuevos conocimientos. Todo proyecto, y un proyecto de investigación científica no es una excepción, tiene un fin determinado. La investigación científica podemos decir que debe tener como mínimo dos objetivos o fines. Por un lado, generar un corpus de conocimiento propio de la disciplina que nos compete. En nuestro caso, el diseño, ya sea comunicación visual o multimedial. Y por otro lado, la construcción rigurosa de narrativas visuales. Esto significa entender los fenómenos que nos rodean, los casos cotidianos, con una mirada desde el diseño para aplicar a la praxis de forma crítica y consciente. Si prestaron atención, habrán notado que en varias oportunidades hablé de disciplina y para poder avanzar, definamos primero qué es una disciplina. Etimológicamente la palabra disciplina viene del latín discípulos, que significa discípulo. Se denomina discípulo a quien recibe una enseñanza de otra persona que está mejor formada. Una definición más general nos habla de una manera de hacer las cosas. Esta manera debe ser ordenada y sistemática a partir de un conjunto de reglas o normas preestablecidas, generalmente de común acuerdo y no por imposición. Académicamente, una disciplina es una rama de conocimiento que se genera en los centros de estudios reconocidos y estos conocimientos han sido validados por otros profesionales o pares y por las publicaciones académicas que generalmente tienen un comité editorial de expertos que aceptan o rechazan, evaluándolo, los artículos que se publican. Con esta aceptación, los artículos publicados quedan validados. Una disciplina puede ser científica o no. Para ser considerada científica debe cumplir con dos condiciones. Por un lado, tener el objeto de estudio claramente definido y que le sea propio, en nuestro caso el diseño. Y por otro lado, contar con un método adecuado para su estudio y abordaje. Todo proceso de investigación comienza cuando surge un cuestionamiento o problema. De las respuestas posibles a este cuestionamiento es que deriva la hipótesis sobre la cual trabajaremos. A estos dos elementos, tanto problema e hipótesis, los llamaremos núcleo de la investigación. Son los motores que generan la investigación y ambos surgen en la etapa primera o de ideación. Pueden modificarse a medida que avanza la investigación. Nada está tallado en piedra. Todo puede evolucionar y ser modificado, y hasta es sano que así suceda. Lo que no puede suceder es que se modifique tanto como que empecemos a hablar de la llegada del hombre a la luna y terminemos hablando o escribiendo el texto del documento sobre el código cromático de la marca país de Latinoamérica. Sería una exageración. Lo primero que abordamos es el planteamiento del problema, y eso se hace planteando preguntas. El problema surge del interés personal o profesional que intuitivamente presumimos una respuesta. La investigación debe contestar estas preguntas. La forma en que se formulan estas preguntas es fundamental para el correcto desarrollo del proyecto. Las preguntas no deben involucrar juicios de valor, por ejemplo, ¿es buena la calidad de la marca de Volkswagen? No deben ser preguntas de información, por ejemplo, ¿cuántos colores forman parte del código cromático de McDonald's? No deben responderse con una definición conceptual. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos gráficos que conforman una marca? No deben ser muy generales o inaccesibles. Por ejemplo, ¿qué impacto produce a todos los argentinos el rediseño de la marca de Águila? Y no deben ser contestadas con sí o con no. Algunas preguntas válidas
a modo de ejemplo, ¿qué factores técnicos, simbólicos o ideológicos construyen una marca país, la marca país de Argentina? ¿Qué diferencia a la actual marca país argentina con respecto a otras marcas país en el contexto latinoamericano? Luego, a continuación aparece la introducción. Es una presentación ampliada del problema y explicita las posibilidades de abordaje por parte del investigador. No solo se habla del tema, sino que se lo contextualiza y se habla de aquellos factores que atraviesan el problema y que deben ser tenidos en cuenta. Les recomiendo que lean el documento de cátedra, que tiene ejemplos muy claros que los van a ayudar. Luego aparece, en orden, el plan de trabajo o índice. Se elabora en forma tentativa, es la planificación de abordaje del proyecto. Se va ajustando a medida que avanza la investigación, pero se empieza a desarrollar desde este momento, aunque el índice definitivo se cierra casi al final del trabajo. En la presentación escrita del documento puede ubicarse tanto al principio como al final del trabajo. Después debemos definir el nombre del trabajo. El ser humano siente que se ha apropiado de un objeto o de un conocimiento cuando puede nominarlo. Por eso es muy importante el nombre del trabajo. Este debe ser descriptivo, ya que lo define y lo enmarca teóricamente. El nombre es tan importante, por ejemplo, que si nos presentamos a un congreso con un trabajo de investigación, donde las actividades son simultáneas, los asistentes eligen qué ponencia escucharán por el nombre de la investigación y o por el área de intervención. También puede pesar el disertante. Cuando hay alguien que tiene un peso, un nombre reconocido, mucha gente lo va a escuchar, no importa de qué hable. Pero para eso se necesita mucha experiencia y reconocimiento fundamentalmente de los pares. Después viene el área de intervención y los ejes conceptuales, que nos ayudan a asegurarnos que la investigación se desarrolle dentro del campo del diseño. El listado que ven en pantalla lo encontrarán en el documento de cátedra, que vuelvo a recomendarles que lo lean. Luego viene la hipótesis. La hipótesis es una proposición afirmativa como explicación tentativa del problema que estamos investigando. Debe ser afirmativa porque enunciarla desde la negación puede generar situaciones ambiguas. Por ejemplo, pensemos en una pregunta simple. Yo te pregunto, ¿no es cierto que no querés tomar un café? Vos me contestás, sí. ¿Sí qué? ¿Sí es cierto que no quiero un café o sí quiero un café? Bien. Si la pregunta es afirmativa, esta ambigüedad no se da y las aclaraciones no son necesarias. Llegar a comprobar la veracidad o falsedad de una hipótesis planteada es el objetivo de una investigación científica. Nuevamente, lean el documento de cátedra donde se han agregado unos ejemplos muy claros a modo de ayuda. Hasta aquí son los contenidos que ustedes deben entregar en la próxima entrega. Pero para que tengan una idea acabada de la fase sincrética o de ideación, los puntos que seguirían son la definición de objetivos, las preguntas de la investigación discriminadas por áreas y las palabras clave. Esto y las siguientes etapas las veremos en nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención. No olviden de cumplir con la entrega solicitada para el viernes 27. Tienen tiempo de enviarla hasta las 12 del mediodía y cuídense mucho, así nos vemos cara a cara.